Comenzamos con la segunda parte del módulo dedicado al régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente. En esta segunda parte vamos a analizar las peculiaridades en el régimen jurídico de esta figura contractual. Es importante tener en cuenta que la Ley 20 del año 2007 especifica que un trabajador autónomo económicamente dependiente tendrá que ajustarse a los derechos que le reconozca la ley, los acuerdos de interés profesional, el contrato individual y los usos y costumbres. Es decir, repite el sistema de fuentes previsto con carácter general para el resto de trabajadores autónomos. No hay especialidades al respecto. Ahora bien, aunque en un principio, cuando se promulgó la Ley 20 de 2007, parecía que iba a dar un paso más en la protección de los autónomos más pequeños, en realidad, cuando salió a la luz su contenido, si se analizaba su texto, podemos ver que en realidad lo que hace esta norma es repetir derechos que ya existían. Es decir, lo que hace es que recopila y sistematiza derechos preexistentes que ya marcaba el Código Civil. Y recuerda, entre otras cosas, la autonomía contractual que tienen las partes en un contrato civil. Desde otro punto de vista, no nos podemos olvidar que los autónomos más pequeños ya eran objeto de algunas especialidades en otras normas. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Libertad Sindical ya reconocía derecho de afiliación a un sindicato a algunos autónomos que, pese a no ser trabajadores, no tenían trabajadores a su servicio. Eran autónomos que prestaban su actividad de forma personal. En términos muy similares a los autónomos más pequeños, aquellos que no tienen empleados a su servicio, también la ley concursal les otorga un lugar privilegiado, porque los coloca en un lugar preferente en el concurso de acreedores. Ahora bien, la Ley 20 de 2007 lo que sí hace es concretar algunos aspectos referidos al régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente. Ya hemos visto que no quiere decir que creara derechos nuevos, sino que recuerda posibilidades que ya existían. Las recuerda, las sistematiza, las ordena con ánimo de dar claridad a la figura. En concreto, sobre los acuerdos de interés profesional, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no tienen los mismos efectos que un convenio colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen ni mucho menos efectos erga omnes, solamente efectos interpartes. Un convenio colectivo, como sabemos, afecta a todos los empresarios y a todos los trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación, y en cambio estos acuerdos de interés profesional a los que hace referencia la Ley 20 del año 2007 solamente atañen a las partes firmantes. Eso sí, lo que nos está recordando ahora el legislador es que, haciendo uso del artículo 1259 del Código Civil, un contrato lo pueden firmar una pluralidad de contratantes, incluso algunos de ellos pueden actuar por representación, que es lo que va a ocurrir en los acuerdos de interés profesional. Hay otras peculiaridades que aparentemente en la Ley 20 de 2007 se configuran como derechos nuevos. Por ejemplo, se presupone, salvo prueba en contrario, que acredite la naturaleza temporal, que la relación que tiene ese trabajador autónomo económicamente dependiente con su cliente principal es una relación por tiempo indefinido. Se trata, por tanto, de una previsión muy similar a la que ya incluía el artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores respecto a los empleados por cuenta ajena. Otro tema muy llamativo fue el derecho a vacaciones, porque a simple vista da la sensación de que esta Ley 20 de 2007 reconoce a los autónomos dependientes un derecho a vacaciones en los mismos términos que la legislación laboral reconoce a los trabajadores por cuenta ajena. Pero si hacemos una lectura detallada de estos artículos, lo que nos vamos a dar cuenta es que en realidad este derecho a vacaciones es muy distinto al de los trabajadores por cuenta ajena, principalmente porque no es un derecho retribuido. Lo único es que la norma da derecho a que un pequeño autónomo interrumpa su actividad
para un cliente principal durante 18 días hábiles al año. Ahora bien, durante estos días de interrupción, este trabajador autónomo no percibirá retribución alguna. Eso sí, lo que impide es que se resuelva el contrato por incumplimiento de una de las partes contractuales, porque la propia norma reconoce este derecho. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que realmente en la práctica, habida cuenta de su regulación, va a ser una posibilidad residual, porque pocos trabajadores autónomos van a hacer uso de este derecho al no ser un derecho retribuido. Similar ambigüedad podemos decir que existe en las concreciones a la jornada máxima de trabajo de un autónomo económicamente dependiente. Y es que en realidad la ley nos marca una figura que concrete cuál es la jornada máxima de trabajo o el descanso mínimo de un autónomo dependiente, sino que en realidad lo remite al contrato individual que pueda firmar con su cliente principal. Es decir, es una previsión de futuro, es una ambigüedad que las propias partes pueden concretar en el texto de su contrato. Muy simbólicas son las referencias a la extinción del contrato que tenga el trabajador autónomo con su cliente principal. Porque, aunque a primera vista parece que establece nuevas causas que dan derecho a extinguir el contrato de trabajo, en realidad lo que está haciendo es reproducir lo que ya decían los artículos 1101, 1105, 1255 y 1583 del Código Civil, que son causas de extinción o suspensión de cualquier contrato civil que también se pueden aplicar al contrato que mantiene el autónomo dependiente con su cliente principal. Y una vez más, también altas dosis de ambigüedad en la concreción de una indemnización por finalización del contrato. A estos efectos podemos decir que si bien un trabajador por cuenta ajena, cuando ve extinguir su contrato de trabajo o con alguna causa prevista en la ley o sin causa, tiene derecho a una indemnización que está previamente concretada en el texto del Estatuto de los Trabajadores, no ocurre lo mismo con el trabajo autónomo económicamente dependiente. Porque incluso cuando su cliente principal extingue el contrato de trabajo sin causa, será el propio autónomo el que tenga que probar cuál es el perjuicio que ha sufrido. Tendrá que cuantificarlo económicamente para solicitar una indemnización. A estos efectos se echa en falta que el legislador hubiera al menos concretado un poco esta figura. La cuarta novedad que en su momento introdujo la Ley 20 de 2007 es la ampliación de competencias de la jurisdicción social. Es decir, si hasta ahora se limitaba a resolver las controversias que pudieran plantearse entre un trabajador por cuenta ajena y un empresario, a partir de ahora va a asumir también la solución de conflictos que pudieran suscitarse a lo largo de su relación jurídica entre un autónomo dependiente y su cliente principal. Y por último, tenemos que hacer una pequeña referencia a los cambios que la Ley 20 del año 2007 introdujo respecto a las prestaciones y deberes de la seguridad social. Y es que a estos efectos, como sabemos, hoy por hoy la cotización por contingencias profesionales, y salvo algunas excepciones, sigue siendo voluntaria para los trabajadores autónomos. Pues bien, precisamente a raíz de la promulgación de esta norma, uno de los supuestos en los que la cotización por contingencia profesional es obligatoria es la referida a los pequeños autónomos, aquellos considerados económicamente dependientes, que obligatoriamente deberán incluir en su cotización las contingencias profesionales. Y con esto finalizamos la breve exposición relativa a las peculiaridades en el régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente. Muchas gracias por su atención.